venir, porque no esperábamos tanta gente. Sobre todo, gracias a todos por venir. Gracias a la librería Gran, porque además hay algo que es una casualidad muy bonita, que es que precisamente, nosotros vamos a hacer una pequeña presentación a la manera que nosotros la hacemos, sobre todo en los institutos. Solemos ir a algunos institutos y hacemos esta presentación a los chavales, con un resultado desigual, porque la atención de los chavales de 15, 16 años no suele ser muy, vamos a decir, muy atenta. Pero bueno, como decimos, cuando vayan por algún día de Erasmus por Europa o vayan por ahí, o que se pasen por aquí por el barrio, cuando vean una piedra de estas, pues que se acuerden de nosotros. Y que se acuerden sobre todo de las personas a las que recuerda esa piedra. Decía que para nosotros este es un sitio muy especial, porque precisamente aquí nosotros, ahora os contaremos cómo surgió todo, la idea de poner estas piedras y cómo es la iniciativa. Bueno, somos Isabel y Jesús, somos empleados de banca jubilados, no tenemos que ver, no somos historiadores ni investigadores ni nada. Simplemente conocimos el proyecto y nos gustó y eso lo cuento yo. Y eso lo cuenta ella. Bueno, somos pareja, nos interrumpiríamos constantemente, no hay ningún problema. Yo más. Ella más porque es la que tiene memoria, yo no. Entonces, precisamente, cuando nosotros empezamos con el proyecto, tal día como hoy, hace 7 años, un 3 de mayo, un 3 de mayo, estábamos aquí en la presentación de un libro de Carlos Hernández, que posiblemente muchos sí le conoceréis, a Carlos Hernández de Miguel, familiar de deportado y escritor. Entonces estaba presentando el cómic, llamarlo cómic está bien, o sea, sería casi un libro dibujado, porque cómic parece que suena un poco irreverente, ¿no? Precisamente sobre la historia de su tío, deportado 44-43, que él había hecho unos tweets como si fuera el tío suyo antes de la liberación del campo, o sea, sería en estos días, que estaría haciendo tweets como si los estuviera mandando desde el campo. Eso le gustó mucho al dibujante, a Joan Sensis, e hizo este cómic, que ya digo que es un libro impresionante por los dibujos, impresionante por la historia, y además es, creemos, una buena forma de acercarse a los jóvenes, porque es una forma muy diferente, pues, que puede ser atractiva para los jóvenes. Como digo, bueno, más o menos se ve que es igual, ¿no? Y en esta presentación pues fue donde nosotros conocimos pues casi a los primeros familiares de deportados. Insisto, no somos familiares de deportados, queríamos traer este proyecto, por lo menos empezarlo en la ciudad de Madrid, y resulta que pues bueno, no teníamos familiares, y entonces aquí conocimos a los primeros familiares, a los que siempre estaremos muy agradecidos, porque claro, llegan dos personas que no tienen que ver nada, le dicen a una persona: oye, ¿qué te parecería si se le coloca a tu abuelo, en el caso de Miguel Nogués, que está por aquí, a tu tío abuelo, que esta piedra? Pues quien piense, a lo mejor dices, esto no es una placa, esto no es una cosa que se pone en el suelo, que se pisa, que se ensucia, que se tal. Dices, pues pensábamos que a lo mejor no todo el mundo estaría de acuerdo. La verdad es que gracias a ellos pues empezamos con este proyecto, y la verdad es que hemos ido creciendo, y sobre todo pues que confiaron en nosotros, y también se confió desde aquí de la librería, pues un poco se ha confiado ahora en la presentación hoy, y esperamos que haya más el próximo mes de septiembre. En la presentación del libro conocimos a los primeros familiares, y a raíz de eso pues terminamos con lo que os vamos a contar ahora. Estas pequeñas piedras que veis, esta es la de la calle Argumosa. La ventaja que tienen las piedras es que ningún memorial os lo vais a poder tener en las manos, ni os lo vais a poder llevar a casa, ¿no? O sea, la ventaja que tiene este pequeño memorial, que a nosotros cuando lo conocimos nos gustó mucho, es que ahora mismo lo podéis tener en las manos. El sitio donde tienen que estar estos Stolpersteine, diremos piedras a partir de ahora, porque Stolpersteine es muy difícil, no lo diremos nunca bien. Y entonces, pues el sitio donde tienen que estar estas piedras es en la calle, delante de las casas donde vivieron víctimas de los nazis. Y digo bien víctimas de los nazis, asumimos siempre que son personas deportadas a los campos nazis. Efectivamente, puede ser la mayoría, vamos a decir, de los receptores de esta iniciativa, pero también
Por ejemplo, o sea, cuando nosotros hablamos de esto, siempre efectivamente asumes que es una víctima de un campo de concentración nazi. Cuando habla de campos de concentración nazi, a la mayor parte de la gente se le viene a la vista esta imagen. Esta imagen, el campo de concentración de Auschwitz, este año se celebró en enero el 80 aniversario de la liberación, y lo que mucha gente no sabe es que aquí también hubo españoles, ¿no? Y no solamente hubo deportados, hubo personas que cuando, sobre todo fueron deportados, se exiliaron a Francia, y ahora contaremos por qué se exiliaron a Francia, pues incluso formaron parte de la resistencia. Esta es una piedra que está colocada ya también en la ciudad de Madrid, que es Ángel Pollo, que él fue exiliado a Francia y se incorporó a la resistencia, luchó para liberar Francia y falleció en combate, fue muerto en combate en Belleville-sur-Ledom, en el centro de Francia, ¿no? Pero ya digo que es verdad que si hay un colectivo que está como más representado en este proyecto son los deportados. Hablábamos antes de que hace 7 años estábamos aquí, pues es buen momento también para recordar que hace justo hoy, 80 años, Miguel Santos Alonso formaba parte, estaba recluido en el campo de concentración de Neuengamme. El campo se libera tal día como mañana. Los nazis lo que hicieron fue meter a miles de personas, miles de deportados en 4 barcos y sacarlos a alta mar. Esos barcos no llevaban ninguna Cruz Roja, no llevaban ninguna indicación de que fueran barcos con deportados, y entonces aviones de la RAF, aviones ingleses, bombardearon esos barcos y los hundieron y murieron. O sea, murieron muchos más que en el Titanic. Fue vamos a decir, el mayor accidente naval de la historia, ¿no? Es algo desconocido, y allí también estaba un madrileño, un deportado madrileño. Porque he hablado de Neuengamme, un campo más desconocido. He dicho antes que en Auschwitz había españoles. Hubo españoles en muchos campos de concentración. Esto es una lista aproximada, se están descubriendo cada vez más, porque hay campos donde los nazis les dio tiempo a arrasar la información, hay campos en los que solo está el primer apellido, hay campos en que las mujeres, sobre todo, como venían de Francia, perdieron su apellido de soltera y figuran con un apellido incluso francés, porque a lo mejor se casaron con franceses y aparece con el apellido de casada. Entonces se van descubriendo cada vez más, aproximadamente, se puede decir, y aquí seguramente Benito Bermejo nos lo puede decir mucho mejor, deben ser unos 9.500 los deportados españoles a diferentes campos. ¿Cómo terminan? Yo creo que aquí esto no lo tendríamos que contar, pero lo contamos en los institutos, entonces nos sirve un poco de hilo, ¿no? ¿Cómo terminan estos españoles allí, estos republicanos españoles en los campos de concentración? Hay que remontarse un poquito más al 18 de julio de 1936, se produce el golpe de Estado en España. Una parte del ejército se subleva. La idea era ocupar toda España, con el plan de Bola de ocupar todos los puntos neurálgicos de España. Ese plan fracasa en un principio. España se queda dividida en 2 partes prácticamente, y, como decimos nosotros, esa guerra civil, o esa guerra de España, mejor dicho, que se produce, pues es una secuencia de derrotas en derrotas del gobierno, de las tropas fieles al gobierno constitucional, fieles al gobierno legítimo, y poco a poco se van cerrando los diferentes frentes y se produce un primer exilio. Un primer exilio de esa franja, no sé si esto funciona así, de esta franja del norte de España, que se cierra, al estar ocupada la zona de conexión con Francia, se va cerrando, y entonces se produce un exilio principalmente en barcos desde las localidades costeras de Asturias, Santander y Vizcaya hacia Francia. Se cierra ese frente, es ocupado por las tropas sublevadas. Poco a poco van ganando terreno, poco a poco se va cerrando, digamos, ocupando los terrenos que quedan todavía fieles al gobierno legítimo de la República, y finalmente en febrero del 39, febrero de 1939, se produce el gran exilio. Desde la zona de Cataluña se produce el gran exilio, que se calcula que cerca de 450.000, 500.000 personas tuvieron que escaparse a Francia. Siempre contamos que Francia, por un lado, estamos hablando de 1939, entran 500.000 de personas de golpe,
Entonces se ve desbordada. Pero es cierto que tampoco Francia tuvo un comportamiento agradable o receptivo con los centenares de miles de personas que se encontró que llegaban a su frontera. A las mujeres las llevaron para un sitio, los niños por otro, más o menos hubo alguna solidaridad por parte de los pueblos y sobre todo los hombres fueron enviados a verdaderos campos de concentración improvisados que eran las playas del sudeste francés. Estas playas, que hoy son unos lugares paradisíacos, siempre cuento el mismo chascarrillo, si la foto lo hubiéramos hecho aquí un poquito más hacia la derecha, se verían unos chalets de puta madre ahí, que es donde viven ahora los franceses ricos, y estas playas son playas de lujo, pero que en 1939 fueron verdaderos almacenes de compatriotas nuestros, de republicanos españoles. ¿Qué hace Francia con esos republicanos españoles? Claro, lo primero intenta que vuelvan a España. Son muchos los que vuelven a España, son muchos los que piensan que no les va a pasar nada y vuelven a España. Otros muchos se incorporan a la legión extranjera para seguir combatiendo y muchos de ellos son incorporados a las compañías de trabajadores extranjeros. Estamos en 1939, principios de 1940, Francia sabe que va a entrar en guerra con Alemania y para defenderse de esa posible guerra, están construyendo ya desde hace años una línea defensiva impresionante a lo largo de la frontera entre Francia y Alemania, ¿no? La línea Maginot, seguramente os sonará mucho, es impresionante, todavía se puede visitar, todavía podéis ir en los túneles, por estos túneles, hasta 2 kilómetros más allá, que es donde están los cañones, donde disparan, que están separados de donde están, por decirlo así, el cuartel de las personas que estaban aquí sirviendo estos túneles. Digo que lo podéis visitar porque prácticamente no pegaron un solo tiro, o sea, los alemanes, bueno, los nazis, perdón, eran nazis, pero no eran gilipollas, y entonces lo que hicieron fue entrar por Holanda, entrar por Bélgica, y cuando se presentaron en París, en estas instalaciones, pues no se había pegado ningún solo tiro. Entonces, están intactas, se pueden visitar, es muy recomendable, que además tiene su puntito aquello de una instalación tan monstruosa para la guerra, pues que ha sido la instalación más inútil del mundo, ¿no? Y es impresionante lo que hicieron aquí para defenderse. Muchos de estos túneles, muchas de estas instalaciones están picados, están instalados por republicanos españoles que estaban combatiendo en esas compañías de trabajadores extranjeros. Los alemanes, en una guerra relámpago, tampoco sin mucha oposición por parte de los franceses, ocupan toda Francia y se encuentran con que tienen ahí otros decenas de miles de españoles. ¿Qué hacen con esas decenas de miles de españoles a su vez? Pues parece que es el destino de los españoles en seguir construyendo cosas, ¿no? Entonces, una buena parte los destinan a construir también defensas, en este caso en la línea a todo lo largo de la costa, desde Noruega hasta el País Vasco francés, hay centenares de instalaciones militares, centenares de búnkeres, centenares de línea defensiva porque los alemanes piensan que va a haber una respuesta, como se ocurrió el 6 de junio de 1944, va a haber una invasión, y entonces fortifican prácticamente toda la costa y en algunos lugares, como esto en Burdeos, que sigue existiendo, además es un museo actualmente, pues se construyen bases de submarinos. Esta base de submarinos estuvo construida principalmente por españoles. En la parte de la izquierda allí hay un monumento a los españoles, a los republicanos españoles, que murieron en la construcción de esta impresionante estructura. El espesor del bloque de cemento de hormigón por arriba es impresionante, no pudo ser dañada con los bombardeos que les hicieron y hoy día se puede visitar como un museo. Ya digo que a lo largo de toda la costa os podéis encontrar fortificaciones, incluso pues en lugares tan remotos como esto es la isla de Jersey, y aquí también hubo españoles construyendo estas fortificaciones a lo largo de la costa. Hemos dicho que hubo españoles que fueron destinados a construir esas fortificaciones y hubo un grupo de unos 9.000 españoles aproximadamente que quizás hasta tuvieron peor suerte y fueron destinados a lugares incluso peores. Estos españoles, en principio, en 1940, se produce un primer convoy
desde Angulema, el primer convoy de deportación, 2 años antes prácticamente de que Francia empezase la deportación de judíos, pues 2 años antes había salido un convoy de Angulema con familias de republicanos españoles. Pero eso fue casi como un caso, vamos a decir, especial, porque la gran parte de los españoles fueron enviados a Stalags. Se les consideraba medio combatientes, entonces esto eran campos de prisioneros de guerra, los Stalags, y ahí de alguna forma tenían un cierto, podríamos decir, un cierto respeto. Funcionaba como campos de prisioneros de guerra y entonces pues se funcionaba la Convención de Ginebra y entonces allí tenían unas ciertas condiciones. No sabemos si algún español murió en estos Stalags, lo que da idea de que no eran tan malos como lo que les vendría después, ¿no? Hay, que se sepa, por lo menos 3 comunicados de la Embajada Alemana en Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores preguntando por el destino de qué hacen con esos Rotspanier que tienen en los Stalags. No hay respuesta y a la tercera de esas respuestas hay algo así, eso no lo podría contar Benito, más especialmente, más específicamente, dicen que como respuesta de aquí, del gobierno español, dice como no procede a hacer nada con estas personas, archívese. Ese archívese implica que hay una orden de Hitler, creo recordar, en que son enviados esos españoles a campos de concentración. Campos de concentración, pues algunos no sonarán, otros son más desconocidos, Neuengamme, Sachsenhausen, Flossenburg, Nassweiler, ¿no? Ahí se envían a esos españoles que estaban en los Stalags. Posteriormente, y ahí teníamos la imagen de la piedra de Ángel Pollo, en 1943-1944, muchos españoles de los que están en Francia se incorporan a la resistencia francesa. Entonces, ahí se produce otra segunda oleada de deportación. Posiblemente estos españoles que fueron capturados por los nazis mientras combatían contra los nazis, pues habrían sido fusilados inmediatamente si no fuera porque ya en 1943-1944 Alemania necesita mano de obra. Entonces Alemania necesita mano de obra y aunque su deseo sería cargarse a estos españoles o cargarse a cualquier resistente que capturaran, pues los mandan también a campos de concentración. Vamos a decir que les salvan la vida, pero a su vez los mandan a campos de concentración a que sigan produciendo para las tropas alemanas. En este sentido, muy importante destacar, hemos hablado, hay una foto de Ángel Pollo, resistente, veremos la de Constanza Martínez ahora cuando salgamos, resistente, porque si aquí posiblemente muchos sí conocéis estas historias, pero es una historia muy desconocida, y si es desconocido el hecho de que hubo españoles deportados, es mucho más desconocido el hecho de que hubo españolas también deportadas, ¿no? Sobre todo, y ojo, esas españolas tuvieron además el mérito de ser todas deportadas, menos alguna judía, fueron deportadas por el hecho de participar en la resistencia, es decir, mujeres que se incorporaron a la resistencia francesa, que lucharon. Cuando fueron capturados, fueron enviados al campo de concentración de Ravensbrück a seguir produciendo armamento. Siempre es un hecho, pues eso, aproximadamente, las cifras bailan mucho porque no hay documentación de todo. Precisamente esta semana pasada ha salido un artículo en que especificaba que al menos 102 mujeres españolas fueron deportadas a este campo de concentración, Ravensbrück. Y sí, bueno, claro, hay que decir que si hay que hablar de deportación, lógicamente, hay que hablar del campo de concentración de Mauthausen, donde esa primera oleada de deportados que son abandonados por el gobierno español, pues son enviados precisamente a este campo a construir esas murallas. O sea, cuando llegan los deportados españoles, esas murallas, la gran plaza pavimentada que hay en el interior de este campo, no está construida. Entonces, ellos los que se dedican, los dedican a subir piedra a piedra de la cantera y construir esa instalación, ese campo que ha llegado también muy intacto hasta nuestros días porque no deja de ser como un castillo de piedra impresionante.
En una semana, algunos de los que estamos aquí esperamos estar allí en la celebración. O sea, hay conmemoraciones de liberaciones de campo, pero en este caso es una ceremonia tan maravillosa que algunos pensamos estar allí en una semana. Estaremos allí pues recordando ese momento, ¿no?, en que se produce la liberación del campo de Mauthausen. Es prácticamente el último que se libera es al día siguiente, es al 5 de mayo Mauthausen, al día siguiente se libera Ebense, que es un subcampo de Mauthausen, pero realmente la foto que recuerda o que conmemora o que es representativa de las liberaciones de los campos de concentración es esta, y en que es un orgullo que sea una pancarta: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, en español, que como nosotros decimos siempre, esta es la foto que debería estar colgada en todas las instituciones oficiales. Gracias, y ahora sigue Isabel. Jesús acaba de decir que si hay que hablar de deportación española hay que hablar de Mauthausen, ya que fue el campo donde fueron el mayor número de españoles. Yo ahora digo que si hay que hablar de deportación hay que hablar de Benito Bermejo. Tenemos la suerte de que está aquí. No sabíamos que iba a venir porque ayer estaba en París. Sí. Pero nosotros sí que hemos traído su libro memorial. Benito hizo este libro, es el primer tratado a nivel de todo el Estado, con lo cual para nosotros es como nuestro libro de cabecera. Entonces, bueno, lo he traído porque muchas veces simplemente echando un vistazo uno descubre antepasados que han estado en campos de concentración, y no es la primera vez que en una charla de estas, ojeando el pueblo de los abuelos o donde uno va, ha descubierto apellidos parecidos, y bueno, por si teníais esa curiosidad, no te decir un pueblo que conozcáis, un pueblo le queríais echar un vistazo. Ahí sí estará tu tío, ¿no? Ahora, bueno, esta es mi parte. Entonces, bueno, estas dos piedras fueron las primeras que nosotros vimos en la ciudad de Freiburg, ya en 2006. Fuimos con nuestra hija, que había estudiado alemán, había estado un verano por allí, y fuimos a ver la ciudad con ella. Esas primeras piedras que nosotros vimos, la última palabra, que es la del campo donde fueron asesinados, es Auschwitz. Entonces nosotros en un principio pensábamos que era un memorial para personas de religión judía. Como ya digo, esto fue en 2006, de 2006 aquí hemos aprendido mucho de todo, porque hemos aprendido mucho de deportación y mucho del proyecto. Entonces, el proyecto es obra de Günter Demnig, que es un escultor de Berlín, que ya había hecho alguna instalación, como por ejemplo en 1968 puso en el suelo una bandera grande de Estados Unidos, y en vez de estrellas puso calaveras para protestar por la guerra de Vietnam. Él había hecho alguna instalación de ese tipo, y en la década de los 90 en Colonia se negó que hubiese habido deportación a personas de etnia gitana. Entonces él pidió permiso al ayuntamiento de la ciudad para hacer, con esta rueda que él ya había construido para hacer otras cosas, para marcar el lema Mil Sinti y Roma por toda la ciudad, desde donde estaban recluidos ya los gitanos hasta la estación desde donde fueron deportados. Hizo una pequeña trampa porque él pidió permiso le concedieron el permiso para hacerlo con tiza, pero él lo hizo con pintura para que quedase durante más tiempo. Hoy esa rueda está en el Museo de Nacionalsocialismo en la ciudad de Colonia. Que está en la sede de la Gestapo. El edificio está en la sede de la Gestapo. Y en el año 1992 no se llega a ver, pero está marcado ahí porque lo pone él mismo. Günter hizo ya estas placas con letras de bronce. Están puestas en 22 sitios de la ciudad, y en 1993 la ciudad de Colonia se comprometió a su cuidado y a su conservación. Esta piedra que vemos aquí se puede considerar casi uno de los primeros Stolperstein. Lo que tiene grabado es el decreto de deportación de gitanos del 17 de diciembre de 1942 de Himmler.
Günther la puso en la plaza del ayuntamiento, es una plaza enorme, en el centro de la plaza la puso también de forma ilegal. Las primeras piedras que Günther puso fueron 25 en la ciudad de Colonia, de forma ilegal, las puso en 1995. En 1996 puso piedras también de forma ilegal en Berlín, y las primeras que puso con permiso fue al lado de Salzburgo, curiosamente. Hasta el año 2000 no se aprobaron en Alemania. En 2002 se pusieron las primeras de la ciudad de Hamburgo y, como decimos nosotros, ni tan mal. Aquí las primeras las pusimos 13 años después, así que no hemos ido tan mal. Bueno, estas primeras piedras que él puso iban sin nombre. Ponía aquí vivió, bueno, un sinti, un romaní, un gitano, una gitana, y estaban, como podéis ver aquí en la parte, no sé dónde está el puntero, en la parte inferior derecha, tiene un número. Suponemos que eso fue para numerarlas, para saber delante de qué casa y en qué calle había puesto cada una de ellas, ya que no llevaban nombre. Parece ser que eso lo cuenta el propio artista en la fundación, que hablando con vecinos, los propios vecinos negaban que en sus casas o que en la ciudad hubiese habido gitanos. Entonces parece ser que fue uno de los motivos que le llevó a que ya las piedras fuesen nominativas y fuesen dedicadas a cada persona. Esta ya es una piedra muy similar a las que se hacen ahora mismo. Es verdad que, como nosotros decimos, las de los españoles son casi las que más información llevan, porque a la inmensa mayoría, los millones de judíos, los sacaron de su casa, los llevaron al campo y prácticamente la inmensa mayoría solo pasaron por un campo y fueron asesinados, mientras que los españoles pasaron por Estalá o diferentes campos y en la medida... y por el exilio, y a nosotros nos gusta poner todo lo que podemos en 10 líneas para dar más información de esa persona. Este es el mapa actual. Hay alrededor de 114.000 piedras puestas en 32 países. Isabel, ¿por qué no ponía nombres en las primeras? ¿Porque no los tenía o...? Porque yo creo que eso él lo hizo como una especie de instalación artística. No para era una denuncia para recordar a los vecinos de que sí había habido deportados en la ciudad. También pienso que también tardaría en tener esa información. O sea, él sí era consciente y sabía que había habido deportación a gitanos, y entonces, bueno, pues quiso recordar ese hecho. Y yo creo que una cosa le llevó a la otra. No es comparable para nada, pero un poco se puede decir que casi como nos pasó a nosotros. Nosotros queríamos que el proyecto estuviese en Madrid, pero como no hemos encontrado relevo, aquí seguimos. Entonces, pues yo creo que él quiso denunciar que efectivamente sí que había habido deportación a gitanos, y que una cosa yo creo que le fue llevando a otra. Hoy sí que es verdad que en Alemania son las propias comunidades de vecinos las que, en vez de discutir y pelear, piden que se pongan las piedras, y la propia comunidad lo pide, lo paga. Efectivamente, allí ya los trámites, porque sí, hemos dicho que en Hamburgo las primeras se pusieron en 2002, pero ¿cuántas puede haber en Hamburgo ya? 6.000 o más. Quiero decir que en Berlín hay más de 10.000 ya. Que luego ya eso está oficializado, no hay que pedir permiso, y entonces es muy rápido la gestión, y ahora ya sí que ellos también tienen más documentación. Este es el mapa de España. Las primeras se pusieron en 2015 en Navàs, en la ciudad de Barcelona. En Cataluña es donde más hay, porque bueno, allí lo gestiona el Memorial Democràtic. Entonces, bien individualmente o bien asociaciones o los propios ayuntamientos piden al Memorial la gestión del proyecto. Después se pusieron en diciembre de 2018, fueron las primeras que se pusieron en Baleares, y también gestionadas por el gobierno de la comunidad.
y de ahí ya pues se extendieron un poco al resto de España. Las siguientes fueron en Madrid, hay bastantes en Asturias, bastantes en Córdoba, en Zamora, en Soria, en Galicia, en fin, bueno, pues 1.200, 1.300 puede haber ya en España. Este es el mapa de la Comunidad de Madrid. Hay puestas pues en Cienpozuelos, en Chinchón, Getafe el sábado pasado, Fuenlabrada, se va a poner otra en Majadahonda, en Moralzarzal, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes. Eso es. Y estas son las de Madrid. Actualmente tenemos 98. En casa tenemos 20 y tantas y estamos esperando que vengan otras 15. ¿Tenemos ya permiso para instalar 15? Tenemos aprobado el permiso para la instalación de 14, pero son de las 14 que nos tienen que venir ahora. Hemos intentado instalar una antes del verano, vamos a intentarlo, pero nos han dicho que no, que será para septiembre. De momento nos han dicho que no. Bueno, nosotros cuando vimos las primeras piedras, la verdad es que es un proyecto que nos gustó mucho, nos pareció una forma muy bonita de homenaje, porque, por varios motivos, y la verdad es que esos motivos cada vez han ido creciendo y son más. Nos gustó mucho porque son individuales, es un homenaje para cada persona. Nos gusta porque ese está en la calle, forma parte del patrimonio del barrio, el vecindario las cuida. No es la primera vez que, por ejemplo, aquí en la de Constanza, un día limpiando la piedra, salió un vecino, quería conocer la historia de Constanza, para él a su vez contársela a la gente cuando ve que se para. Entonces, eso nos parece muy bonito. Nos gusta sobre todo también porque es el mismo memorial, haya sido quien haya sido. Hablaba antes Jesús de estos médicos. En Cataluña está la de Lluís Companys, que fue presidente. Aquí estas son las de Ana Frank, su madre y su hermana, y son exactamente igual que la que tiene cualquier jornalero. Y es la que habéis tenido en la mano, está hecha por la misma persona. Que todas las personas sean recordadas del mismo modo. También tiene otra faceta, y es que, bueno, esta que veis aquí es de un brigadista internacional que murió en la ciudad universitaria, y nosotros tuvimos la suerte y el honor de poderla pagar y de poder ir a ponerla a Colonia, que era de donde él había salido para venir. Y fuimos al barrio donde estaba su casa, con los vecinos. Una de las cosas que tiene el proyecto es que cada piedra vale 132 euros y permite que sea un proyecto solidario y un proyecto comunitario. Y aquí hago un inciso, nosotros no somos asociación, nosotros no tenemos subvención, sobre todo porque no las queremos. Queremos que esto sea un movimiento solidario de gente que le interesa el proyecto. Y hoy por hoy vamos, bueno, de aquella manera vamos recuperando el dinero. Nosotros quisimos hacer una cadena porque sí que las 8 primeras que se pusieron fueron con Manuela Carmena y el ayuntamiento las pagó. Nosotros no queríamos, pero bueno, ellos dijeron que sí. También nos pareció en aquel momento que podía ser, bueno, satisfactorio para los familiares el que el ayuntamiento lo hiciese. Nosotros pretendimos hacer a partir de las siguientes una cadena en la que los familiares que habían recibido la piedra pagasen las de los siguientes. Pero la mayor parte de los familiares nos dijeron que si ellos tenían que pagar una piedra, preferían que fuese la de su familiar, aunque luego es cierto que pues, ha habido familiares que han donado más. Pero bueno, esto nos permite el que ya han sido unas cuantas las personas que nos han avisado diciendo que ellos querían patrocinar una piedra, vienen, la colocan y entonces participan también de ese acto, y eso también es bonito. Bueno, esta es una foto de limpiando unas piedras. Bueno, ya se ha institucionalizado a nivel internacional el 9 de noviembre, que es el día que se conmemora la Noche de los Cristales Rotos, como día en el que todo el mundo sale a limpiar piedras. Por ejemplo, en algunos países la policía. Aquí, como decimos, estamos bastante lejos de eso todavía, pero bueno, se hace lo que se puede.
Como decía antes, hemos ido descubriendo muchas facetas, algo que nosotros no pensábamos en 2016 ni en 2017 de ninguna manera, y era, pues bueno, como esto que estamos haciendo ahora, pues es la faceta pedagógica que tiene el que las piedras estén instaladas por el barrio y no en una placa con todos los nombres juntos. Este es un recorrido que hicimos con alumnos del Colegio Alemán en mayo de 2019, después de la instalación de las primeras piedras. Como luego vino la pandemia, cambiamos un poco el sistema y es verdad que para un recorrido muchas personas puede ser complicado, entonces lo que sí hacemos es ir a algunos centros, institutos sobre todo, a contar el proyecto. Esta es una foto de una de las colocaciones. Cuando hasta la pandemia, Günther hacía la instalación de cada ciudad nueva que se incorporaba al proyecto. Pero como en 2020 y 2021 tuvo que suspender todos los viajes, el trabajo se le acumuló, la lista de espera era enorme, entonces autorizaron a que se instalasen por cuenta de la ciudad. Claro, como Günther aquí había venido en 2019, aunque este año hubiésemos podido tenerle otra vez, no ha sido posible porque no teníamos nada aprobado, pero cuando él no está, pues lo que nosotros hacemos es que son los propios familiares los que físicamente colocan la piedra. Esto también es una forma satisfactoria. Esta es una foto de distintas colocaciones con las familias. Se me ha olvidado, y ahora sí que hay aquí familiares que os lo podrán contar, otro de los motivos por los que este proyecto nos gusta es que sobre todo para las personas que fueron asesinadas, este acto de colocación de la piedra simboliza o representa el entierro que no tuvieron nunca. Y esa piedra es la lápida que tampoco tiene donde ir a llevar unas flores. Pero ya te digo que creo que eso lo contarán mejor los familiares y que creo que hay tiempo para que intervengan. Como decimos siempre, son actos muy sencillos, nada protocolarios, porque fundamentalmente la gente que viene es la gente que quiere estar con nosotros, acompañarnos. Entonces, pues son actos con mucho amor. Y nada más, muchísimas gracias. Creo que podemos aclarar. Estamos en Lavapiés, que es, por decirlo así, la zona donde sí hemos visto que hay más deportados. Lógicamente es un barrio humilde, era un barrio obrero, y aquí, y sobre todo también en Chamberí hay muchos deportados. Se concentra y es muy lógico. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en Alemania, cuando vas, nosotros nos gusta también el modernismo, impresionantes, bastante buenas para la época, coinciden los barrios donde hay modernismo y donde hay expropiación. Y Gran Vía 9, Vía 9, en medio de la Gran Vía, no sé si ahora es el Hotel Catalonia, un edificio impresionante. Y no es necesario patrocinar una piedra entera. Si cualquiera de vosotros quiere colaborar con 3 euros, con 5 euros, a nosotros cualquier pequeña cantidad nos ayuda. No, porque está todavía. Vamos a leer la biografía, porque como hemos puesto, yo que sé, la convocatoria, no sé dónde la habéis visto, quizá esto es lo más importante, recordarles a ellos, ¿no? Porque esta persona, ahora en lo poco que tenemos de datos sobre él, veréis que de alguna forma desapareció su familia, él desapareció, nadie se acordaría de él, pero ahora por suerte toda la gente que pase por aquí y vea la piedra, pues de alguna forma ya tiene un recuerdo. Si alguien la quiere leer, Soy placera, soy de aquí, esto es una plaza. Pasa para acá. Bueno, mientras no hemos traído flores, pero otra de las cosas que ya habéis visto en la proyección que se hace es limpiarlas. Es una forma también de homenaje, es decir, no vamos a depositar una flor porque además enseguida la patean y se van, pero... Bueno, es que podían salir, es que no era un campo de... no estaban internados, ¿no? En Angulema. En Angulema, al lado de Angulema, en de salir.
Y él pide, vamos, simplemente sale y se saca a su padre del hospital, para poderlo llevar en el tren con para él. meterlo en el convoy, pensando que es que, bueno, los van a llevar a algún sitio bien, o a otro campamento, les van a dar otro alojamiento, y lo que van es al campo. Y el padre muere en Mauthausen, y el hermano mayor de Jacinto, que le faltaba una pierna, muere también no me acuerdo ahora si muere en el propio campo o es de los gaseados en Aquí en Madrid, una de las 8 primeras que pusimos fue para el padre de una familia, para Eufemio García García, que fue en el convoy. Fue con su mujer, con su cuñada y con 2 hijos, y cuando llegaron al campo solo se quedó él porque los demás eran menores, los devolvieron a la frontera, pero al hijo, a Eufemio, lo separaron de la familia y lo dieron a unas familias de acogida. Entonces tuvo una infancia... Quedó bajo la custodia de 2 señores, Tribunal Correccional de Menores. Pero además él se escapaba porque decía que las señoras no le querían, le cogían, pasaba noches en el calabozo.